Quiero que tomen caso y presten atención a la siguiente información que les voy a brindar, porque es muy fuerte. Este caso definitivamente nos llega a todas las mujeres y a todos los hombres que de repente en algún momento han sido acosados. Porque hasta dónde se puede llegar con la obsesión de un hombre para poder conseguir el amor de una mujer. A continuación le vamos a presentar esta historia y después tendremos a los principales protagonistas. Desesperada se encuentra esta mujer, quien durante los últimos meses sufre del acoso constante por parte de este hombre, quien desde hace algunos meses viene amenazándola a extremos inimaginables. Según nos relata, ella lo conoció en el año 2013 en un trabajo. Sin embargo, en ese tiempo no pasó absolutamente nada, hasta hace poco, cuando él, mediante mensajes de texto, le escribe de todo. Hay varios mensajes, tengo un libro armado con todos los mensajes de amenazas de WhatsApp, el acoso que primero he sufrido, las amenazas y ahora las amenazas hacia mi pequeño hijo indicando que es un bastardo, que mi hijo es un retrasado mental, que yo soy una hija de 1000 leches, que soy una puta. El nombre de este sujeto es Bismarck Orlando Costa Salazar, de profesión abogado. Amenaza a toda su familia y también a toda persona que se le acerca. Esta mujer, según nos cuenta, tuvo que cambiar de números de celular y también de domicilios, esto a consecuencia de lo que asegura es una obsesión por parte del sujeto. Me ha agredido a mí físicamente una noche, agredió a mi mamá de la tercera edad, amenaza con matarnos todos los días, amenaza con que me va a cortar la cara, con que me van a hacer violar, que me van a hacer contagiar de SIDA, amenaza que a mi hijo lo van a violar y lo van a matar, y amenaza a todas las personas que tienen contacto conmigo. Hoy puso una denuncia más ante la Fuerza Anticrimen, ya que en otras ocasiones lo hizo en otras instancias, pero sin embargo las mismas no hicieron nada. Yo me siento totalmente denigrada. Como mujer me siento que la ley que ampara a las mujeres no se está haciendo cumplir, porque no simplemente hay una violencia física, porque no tiene que ser que una mujer tenga que aparecer muerta, con la cara degollada o con múltiples heridas. También existe la violencia psicológica. Esto no es todo, ya que incluso la mujer fue agredida en redes sociales donde se subieron fotografías obscenas con su nombre, mismas que serían montadas. Ha publicado fotografías el día de ayer en la página del colegio profesional al cual pertenezco, fotografías obscenas con mi nombre, mi carnet de identidad. Publica fotografías de mi bebé de 3 años indicando que lo va a violar, que lo va a matar, que lo voy a encontrar en cucharaditas. Al día, en el afán de conseguir una noticia equilibrada, llamó en reiteradas ocasiones a la persona acusada, consiguiendo su número de celular mediante el RPA del Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta persona jamás nos contestó. Bien, a la víctima la vamos a llamar María para proteger su identidad, nombre convencional. María, yo quiero hablar contigo porque hace 3 meses que estás pasando por este problema. Estás asustada porque tienes miedo de la vida de tu hijo, tienes miedo de la vida de tu madre. Son constantes las amenazas. ¿Cómo empiezan estas amenazas por parte de esta persona? Buenos días. Este problema empieza hace 3 meses con un constante acoso todos los días mediante mensajes de... Esto ha derivado que al ver que mi negativa, al no querer acceder a tener algo con este tipo, primero he sufrido una agresión. Entonces, a raíz de eso, él ha empezado a mandar documentación con un sello de cuando yo trabajaba en una institución con él y unas firmas falsificadas. Esos papeles actualmente los utiliza y los hace pasar con recibos de que gente me ha dado a mí dinero, que yo he recibido dinero por algunos trámites en el anterior trabajo y que él también me dio dinero y los presenta. Y ha empezado a mandar un montón y un sinfín de denuncias por difamaciones, porque yo hubiese cometido muchos actos de corrupción en mi anterior trabajo. Uh-huh. Y los he hecho llegar a mi trabajo a tal punto que todos los días ha empezado a hacer llegar correos electrónicos a mi trabajo indicando que yo vendo insumos de mi trabajo, insultando y amenazando al personal de mi trabajo. Ha empezado a colgar fotografías en la página oficial de mi trabajo y no conforme con eso ha empezado a acosar a todos mis contactos del Facebook. Y cuando comienza este acoso, ¿tú hablas con él? ¿Tú le dices qué pasa?
déjame tranquila, Sí. te voy a denunciar, tú le dices todo eso. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta que él te dice? Que no va a parar hasta verme a mí hundida, hasta ¿Por qué? verme en la cárcel, hasta verme destrozada, y empiezan las amenazas, ¿Por qué te quiere ver destrozada? justamente por el motivo que yo no accedí a las peticiones de él, ¿Cuáles eran las peticiones que él que tenía? yo sostenga una relación con él. Entonces, como yo no quiero tener ningún contacto con esta persona, ha empezado a hacerme una guerra sucia en todos los ámbitos. Se ha colado a mi Facebook, porque yo lo tenía bloqueado desde el año pasado, y empezó a colarse a todos mis contactos y empezó a mandar fotografías mías a todos los contactos usando varias identidades. María, tú lo conoces desde el 2003, Sí, ¿no es cierto? 2013. 2013. Desde el 2013 tenían estos problemas. No. ¿Cómo actuaba él contigo Normal. en ese tiempo? Normal. Normal. Ujú. ¿Y cómo es que de la noche a la mañana surge un No. cambio por Lo parte de esa lo que persona? pasa es que con él manteníamos contacto por el trabajo anterior. Ujú. Entonces, desde el mes de mayo, junio, julio, empieza esto, que todo yo pienso que ha sido planificado, porque esto ya tiene un trasfondo hasta económico, porque empieza a mandar, empieza a hacer aparecer recibos como si yo fuese una gran delincuente que debo grandes sumas de dinero a diferentes personas, a él y todo. Él fue hasta tu casa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó cuando fue a tu casa? Lo que pasa es que yo estaba saliendo de mis clases una noche y él me interceptó. Entonces se quedó esperándome hasta que yo salga de mis clases. Yo me fui corriendo y él me seguía persiguiendo. Entonces tuvimos ciertos altercados por la Obispo Cárdenas, por el Mercado Yungas y cerca a la esquina de mi casa. Entonces yo cuando pensé que ya se fue después de pelear y de gritar que no quiero nada, que me dejen en paz, se apareció corriendo, me tiró un papel en la cara, me empujó contra la pared y intentó quitarme la cartera. Entonces yo grité y él se fue gritando, indicando que vas a cagar. Y desde ese día empieza esa constante amenaza, falsificación de documentos, acoso a mi trabajo, a mis compañeros. Ha empezado a publicar pornografía de fotografías montadas a todas partes, al colegio profesional al cual yo pertenezco. Ha empezado a publicar fotografías de mi niño de 3 años indicando que lo va a matar, que lo van a violar, que lo voy a encontrar en cucharaditas, y a todos mis contactos, hasta el punto que he tenido que renunciar a mi trabajo, porque ya el acoso es demasiado, indicando que yo vendo cosas de mi trabajo, que mi jefe es mi amante. ¿Tuviste que renunciar a tu trabajo? Sí, he tenido que renunciar a mi trabajo porque todo lo que todos los días hace llegar a mi jefe. Se imprimieron estos mensajes y se procedió a una denuncia, María. No era la primera vez que denunciabas esto. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando presentaste la denuncia? Bueno, se ha presentado la denuncia, luego se ha presentado una ampliación a la primera denuncia y estábamos a la espera del investigador y todo. Ahora ayer yo ya presenté la declaración, entonces el doctor... Son acusaciones bastante serias, doctor. Yo quiero hablar con usted, René García, el abogado de la víctima. ¿Cómo están los avances? Porque son 3 meses de acoso constante, 3 meses que amenaza a su hijo, 3 meses que ha sido víctima de abuso psicológico, físico. ¿Cómo se está procediendo para poder hacer que este individuo pague por lo que está haciendo? Así es. Muchas gracias. En principio, permítame ampliar, porque el tema es mucho más serio, es más... Aquí tengo en mi poder una carta donde, entre comillas, aparentemente, el viceministro de Transparencia hubiese mandado una nota a la fuente de trabajo en la que ella pertenecía. Y ahí dice que personal del Ministerio de Transparencia se van a presentar. Entonces la institución a la que ella pertenecía, impresionados, averiguan y resulta que el Ministerio de Transparencia y concretamente el viceministerio jamás había mandado esa nota. Es decir, que eso habría sido falsificado. Estamos ampliando por el delito de falsificación por una parte, y segundo, resulta de que la familia de la víctima se da a la tarea de apoyarla, coadyuvarla, y cuando se manda los mensajes pornográficos montados utilizando únicamente su rostro con personas desnudas, resulta de que el celular que habían preparado el correo electrónico pertenece a este sujeto. Es decir, desde ese celular se
se crea el correo electrónico y se utiliza el nombre de otras personas para hacer creer que no es él, sino otras personas, pero tenemos identificado el número de celular, que desde ahí sale el correo electrónico y sale la pornografía de la víctima. Estamos en un estado donde se defiende, donde se protege, donde se cuida la imagen, el honor, la dignidad de una mujer. Y como este dato recién ha sucedido anteayer, estamos ampliando ahora por el delito de pornografía, cuya privación de libertad es entre 10 y 15 años. Y nosotros queremos aprovechar para desafiarlo al colega a que dé la cara, a que explique cuál es la causa, la razón y el motivo por el que está maltratando el honor ya no solamente de una mujer, sino de un menor. ¿Cómo es posible que a un menor de 3 años se le tenga que decir que se lo va a violar? Tenemos las pruebas. El día de hoy están declarando 2 testigos a favor de la víctima porque queremos que se dignifique, queremos que se respete los derechos de una mujer. Abogado, María está aterrorizada. María está llorando, no puede parar de llorar justamente por todas las cosas que está viviendo. Es un hombre que se obsesiona con ella, es un hombre que se obsesiona con su vida, con su familia, con su entorno, con su trabajo, incluso incluyendo y falsificando cartas por parte de autoridades que no existen. En realidad esa carta nunca se emitió. ¿Dónde está este sujeto ahora? El proceso es el siguiente. El sujeto utiliza diferentes personalidades, no conozco su domicilio personal, pero es encargada la fiscalía, encargados son los funcionarios los que tienen que notificarle en el transcurso de estos días para que preste su declaración informativa en calidad de sindicado, que es la autoridad la que va a ir hasta el domicilio, ¿no? Entonces él tiene que dar la explicación como corresponde y sea cual sea su respuesta, vamos a presentar los testigos. Estamos en proceso de las pruebas técnicas periciales para que se demuestre que sujetos o profesionales como él no pueden quedar impunes. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Cómplices y encubridores. Decimos la palabra cómplices porque resulta que cuando mandaron ese mensaje pornográfico a través de Entel, funcionarios dependientes de este sujeto, a través de las cámaras, se observa que son aquellos los que mandan estos mensajes. Yo quiero hablar, y seguimos con el tema, porque realmente necesitamos un análisis profundo, psicológico, sobre lo que está sucediendo. Richard, estamos contigo. Bueno, vamos a presentar al licenciado Rodrigo Ayo, quien es psicólogo, psicoterapeuta. Estamos hablando primero con María, quien nos cuenta la historia, después desde el punto de vista legal con su abogado, pero queremos conocer el perfil de esta persona desde el punto de vista psicológico y los efectos para con María, quien realiza esta denuncia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. De entrada quiero felicitar ahí a María, porque en esta ciudad definitivamente, en nuestro país, existen muchas Marías en este momento. Y esto se llama acoso laboral, acoso sexual, ¿no? Porque hay que marcar a veces la diferencia entre acoso laboral y acoso sexual. Esto es acoso sexual, no es el famoso moving, sino que más bien concretamente esto es acoso sexual. Y esto es propuestas de carácter sexual, ¿no? Eso es lo que hace este verdugo, proposiciones de carácter sexual que son denigrantes, ofensivas, irrespetuosas para la persona, pero él está pensando en un beneficio mayor, ¿no? Simplemente sin su interés sexual. Ahí está este verdugo. El acoso es exagerado, ¿no? Por donde se lo ve, con las amenazas dentro del entorno que ella tiene, ¿no? O sea, afecta a todo, a su trabajo, a la familia. Bueno, de por sí amigos, renunció ¿no? a su trabajo, obviamente por estas fotografías que se está subiendo. Pero ¿qué otro daño más puede ocasionar si esta persona sigue presionando con este acoso sexual? Hay que pensar que aquí más bien nos encontramos con que la persona es afectada en sus diferentes facetas, ¿no? Desde los familiar, no sé si la señora es casada, no es casada, tiene un marido, no tiene un marido, pero sí nos dice que tiene un hijo y esto puede perfectamente afectar. Ya le ha costado el tener que renunciar a su trabajo. Hoy inclusive tenemos que hacer esto
cubriéndole el rostro. Porque es curioso que en este contexto no sabemos muchas veces, creo no es el caso, el nombre del victimador, pero sí hay que exhibirla a la víctima, ¿no? María, ¿tú sabes el nombre del victimador? ¿No? ¿Sí? Al micrófono. Muy María. bien. ¿Podemos recordarlo? El nombre de este sujeto es Bismarck Orlando Costa Salazar. Perfecto, muy bien. Bueno, ella hace la denuncia, identifica a la persona, ¿no?, que la está acosando según sus versiones. Y a mí me he quedado con una pregunta que... Puede preguntar a María lo que quiera, licenciado. María, yo estoy convencido de que hay muchas Marías en este momento que están pasando por esta situación. Aclaranos, y yo quisiera que me diga una cosa especialmente. Alguien que está haciendo eso, que nos sirva su propia experiencia, alguien que está pasando por esta situación, ¿qué puertas le toca tocar en cuanto a hablar de sus propios derechos, ¿no? Escucho al abogado que dice que va a ser procesado por pornografía, por falsificación, pero ¿en cómo vamos en cuanto a las leyes en nuestro país para proteger a personas que están siendo acosadas sexualmente, ¿no? ¿Usted se entera de esto? A partir de ahí, ¿qué hace? Bueno, yo me entero, he tomado cartas en el asunto desde un inicio, he buscado ayuda legal mediante el abogado, entonces hemos empezado a presentar la correspondiente denuncia. Lastimosamente la justicia retarda mucho, han hecho perder el cuaderno de investigación se fue a otro juzgado hasta que vuelva, nos asignen el investigador. Ha pasado todo este tiempo, entonces en este tiempo han venido incrementándose más las amenazas, hasta tal punto, como le digo, que públicamente mi cara, más esas fotografías pornográficas han sido publicadas en la página del colegio profesional al cual yo pertenezco y enviadas a todos mis contactos mediante mensajes de Messenger. Ahora, María, yo quería hacerte una pregunta, una duda que yo tengo. Si bien tú nos estás diciendo que el acoso ha empezado hace 3 meses, pero también nos dices que lo tenías bloqueado de su Facebook hace 1 año. ¿Por qué lo tenías bloqueado hace 1 año si el acoso empezó hace 3 meses? Yo lo tenía bloqueado del Facebook hace el año pasado, justamente porque ya el contacto que yo tenía con él a través del trabajo anterior, tuve una discusión el año pasado con él, donde empezó a llamar a mi hijo bastardo y empezó a amenazar que me va a hacer botar del trabajo. Entonces, en ese sentido, yo bloqueé de mi Facebook para que él no pueda ver nada mío. Pero lastimosamente este sujeto se entró con otros perfiles porque utiliza varias identidades, copió mis fotografías, se hizo contacto de todos mis contactos y inclusive llegó a pegar afiches de mi cara por las calles, indicando que soy una estafadora, una corrupta, y tengo las pruebas aquí. Y empezó a hacer llegar todas esas cosas a todos mis contactos. Bien, tengo un par de preguntas, licenciado. Uno, ella tiene que seguir un tratamiento porque la vemos muy afectada. ¿Y sabe por qué muy afectada? Porque le toca, creo, en un punto bastante sensible, porque permanentemente, según nos cuenta María, la amenaza va directamente por el hijo, que es la persona que más ama en este momento, María. Definitivamente yo estoy pensando que el hijo es perfectamente razonable un motivo de preocupación, ¿no? Lo que le pone nerviosa y estresada, la veo. De todas maneras, el solo hecho de que no se te respeten tus derechos básicos ya es, o sea, ¿en qué estamos viviendo? ¿En quién puedo confiar? Por eso le preguntaba a ella, ¿qué puertas hay que tocar para ser ayudada, apoyada? ¿No? Porque en estas situaciones muchas veces dice, yo estoy pasando esto, ¿qué puedo hacer para enfrentar una persona que seguramente, a veces definitivamente en esto del acoso sexual, que pensar que en este caso es una autoridad o era una figura por lo menos dentro del contexto laboral que tenía un mayor cargo, pienso, ¿no? Hay es como un temor, generalmente, ¿no?, se da. Porque no entonces, es tu jefe quien claro, te hace estas proposiciones y tú tienes simplemente que ceder, inclusive para mantener tu trabajo. Empezando desde ahí, callar. Ya es un momento de gran angustia, de gran tensión. Pensaremos, y yo sí les recomiendo apoyo psicológico, porque en estos momentos la ansiedad, la angustia, inclusive es paradójico,
pero hasta en estos momentos sentirse culpable, ¿no? Porque también hay una sociedad que está cuestionando y que le está apuntando con el dedo y que dice, no, pero es que tú quizá vestías de alguna manera, quizá provocaste a este hombre, siempre te cuestionan así, entonces es tu propia credibilidad. Entonces, si a esto le sumas que mi hijo más de paso está corriendo peligro, no sabemos si esta es una serie de amenazas, pero no podemos subestimar a este señor, a este tipo, no podemos subestimarlo, puede ser una bomba de tiempo, puede ser un peligro. ¿Conoce dónde vive? Sí. Esperamos No, que... no, lo conoce. Licenciado, primero rescato algo muy importante que usted dijo, que muchas Marías, nos estamos refiriendo a que muchas personas que están pasando por esta situación, por temor o por muchos otros elementos, no hacen la denuncia correspondiente. Por eso destacamos la presencia de María. Y hay que hacerlo, hay que denunciar, hay que ver cuáles son las puertas que hay que tocar. Pero no nos dice todavía María cuáles son las que ella ha tocado. Legalmente lo va a hacer, nos imaginamos con su abogado, están trabajando en aquello. Nos ha aclarado el panorama y esperemos que esto sirva para tranquilizar un poquito a María. Gracias, licenciado, por complementar también este tema tan delicado con María. A ver, para finalizar, por favor. Sí, una cosita. Dígame. En estos casos hay que reconocer que hay muchas Marías, están sufriendo en silencio, porque especialmente este crimen, ¿no es cierto?, es el crimen perfecto. Aquí él ha dejado muchas huellas, pero durante mucho tiempo probablemente no había cómo comprobar y certificar. Bien. Por eso también hay que actuar de manera oportuna, ¿no?, y no estar sufriendo en silencio. Hay que denunciar esto, porque también esos compañeros de trabajo se vuelven también corresponsables de este delito, que en este caso se hace a María. Estuvo con nosotros el licenciado Rodrigo Ayo, él es psicólogo psicoterapeuta. Muchísimas gracias, psicólogo, por estar presente. Fabiola, estamos aquí. Sí, María, para finalizar, tú tienes una lista, ¿no? Querías decirnos algo importante. Sí, yo quiero hacer un llamado a estas personas que no sé si existen o no existen, pero son nombres de personas que este individuo utiliza para hacer el constante acoso y amenazas. Son José Álvarez, Carlos Castro Sánchez, Rosario Martínez, Rudy Quispe, Toribio Raúl Mamani Choque, Gabriela Choque Mamani, Eugenio Adrián Flores, Juan Pablo Guzmán, Felicidad Solís, viuda de Chambi, Erika Choque Gutiérrez con carnet de identidad 3765483 Oruro, y Carlos Castro Sánchez. Muy bien. Para finalizar, doctor, y despejar las dudas que nos decía el psicólogo, ¿qué puertas ha tocado María para poder tener la seguridad como mujer de que va a poder caminar por las calles tranquila, de que su integridad se va a defender? Por supuesto, son las puertas legales. En este caso, cuando el abogado García se hace cargo, ya había existido otras denuncias anteriores. A ello nos hemos sumado, nos hemos apersonado al Ministerio Público, concretamente a la Fiscalía. Hemos hecho el sorteo correspondiente de la causa. Se ha dispuesto la admisión de la querella que hemos presentado. Se ha dispuesto que el investigador tome la declaración informativa de mi defendida conforme al procedimiento, lo realizó el día de ayer. Se ha dispuesto que el día de hoy se tomen las pruebas testificales. Tenemos otros actos procesales programados, como el registro del lugar del hecho, ver dónde se han producido las amenazas, tomar las pruebas periciales correspondientes para determinar que desde un celular salen las pruebas y, por supuesto, vamos cumplido aquello, vamos a pedir la imputación formal seguida de la detención preventiva. Bien. Como es una medida cautelar. Quiero agradecerle a María por estar con nosotros, por contarnos lo que le está sucediendo, y nos despedimos con una reflexión muy importante. Si usted es víctima de acoso, denuncie a tiempo. Hay muchas Marías, como lo decía el psicólogo, y también hay hombres que son acosados. No deje pasar mucho tiempo, no deje pasar el tiempo que esto se puede convertir en algo mucho más peligroso. María, para finalizar, ¿querías decir también algo, despedirte? Sí, quería decir que yo sé que debido a esta denuncia que estoy haciendo, mi vida corre más peligro, la vida de mi hijo corre más peligro, Fabiola. En calidad de tú, de mujer, de madre profesional, te pido la colaboración correspondiente
porque sé que saliendo del canal mi vida va a estar en peligro y la vida de mi familia. Si a mí me pasa algo, quiero que sepan que hay un culpable de toda esta situación. Y pido a la ministra de Justicia, por favor, que me ayude y me colabore, porque es imposible que un abogado cometa estos delitos y ponga en riesgo la vida de un niño de 3 años. Fabiola, por favor, te lo pido. María, nos vamos a despedir y ya hacemos un llamado a las autoridades, por favor, para que puedan proteger la integridad de María y la vida de su hijo de 3 años, de su madre, por quien María está desesperada. Nos vamos a una pausa. Continuamos con más aquí en Al Día.